Construido en el año de 1948 en el gobierno del Dr. Juan José Arévalo para albergar los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1950. Fue llamado Estadio Nacional Olímpico de la Revolución, llamado posteriormente en el año de 1952 como Estadio Nacional Mateo Flores, en honor al célebre atleta del mismo nombre que ganara la Maratón de Boston en ese mismo año. En la actualidad, desde el año 2016, fue denominado Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, como se le conoce actualmente. Este lugar ha sido testigo de muchos eventos deportivos en Guatemala, pero también de una de las tragedias más lamentables de la historia del deporte. Esto es Guatespantos. Hola amigos de Guatespantos, estamos sumamente emocionados. Es un lugar que teníamos muchas ganas de investigar. Es el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, que tiene una historia bien interesante y varias anécdotas de fantasmas, ya que aquí hace unos años sucedió una tragedia. Quiero decirles que esta noche nos acompaña Dulce, Alejandra, mi novia, Gustavo, y para los que no me conocen, soy Gilberto. Un lugar, como les digo, súper interesante. Se escucha. Estamos en los camerinos de la selección nacional. ¿Es Gustavo? Sí, es uno de los, si no estoy mal, creo que es el camerino del equipo visitante. Era lo que platicábamos con Alejandra. Pero pues no solamente es utilizado por equipos nacionales, sino que también ha sido sede de partidos de carácter internacional. ¿Qué será eso? Estamos completamente solos en todo el estadio. Solo hay 2 personas que son guardias y están del otro lado. El sábado que pasó hicimos una exploración para que conocieran un poco el lugar. Ahorita vamos a entrar de lleno con la investigación. En el año 96 sucedió una tragedia que fallecieron 84 personas. Fue por una sobreventa de boletos. En realidad no fue sobreventa por parte del estadio o de los encargados de la actividad, sino que falsificaron muchos boletos, muchas entradas. Y pues puedo asumir, en realidad yo estaba pequeña, que la forma en la que las falsificaron fue de tal forma que fueron imperceptibles, digamos, a las personas que estaban en el control. Eso provocó que se sobrellenara, no sé cómo decirlo, sobrepasara el límite o la cantidad de personas que puede albergar, digamos, el estadio. Lamentablemente eso provocó una avalancha en el graderío, una avalancha de personas, y pues eso provocó la tragedia. Fue en un partido contra Costa Rica, creo que fueron una semifinal. Sí, fue una eliminatoria mundialista. Concretamente, la selección iba a jugar el partido contra Costa Rica. Era un partido muy importante, puesto de que ya estaba en las eliminatorias para el Mundial de Francia 98. Y de hecho, pues en ese entonces
tanto el gobierno como la Federación Nacional hizo un llamado a la población para que pues prácticamente abarrotaran el estadio y apoyaran de lleno a la selección, pues teniendo en cuenta de que en nuestro país el deporte del fútbol es un deporte muy popular. Entonces siempre ha sido bastante seguido por muchas personas y en esa noche habían sido vendidas 47,000 entradas. El estadio normalmente tenía un diseño para albergar a 50,000 personas, pero para no realizar esa cantidad tan alta de personas, vendieron solamente 47,000. Pero, como bien lo decía Dulce, pues se dio el fenómeno también del mercado negro, que se ha dado mucho en el deporte a nivel mundial, y se vendieron muchas más entradas. Entonces al estadio entraron 7,000 personas adicionales a las 47,000 personas que estaban destinadas para entrar ese día. Cuando venimos, ustedes no habían venido todavía, pero los guardias contaban un montón de cosas. Cuentan de que escuchan ruidos, también que han visto muchos trabajadores y deportistas, también han visto a un niño. También escucha que se les abren los chorritos de los baños y sí, les han pasado varias cosas que los dejan como perplejos, no le encuentran explicación. Han escuchado lamentos, han escuchado hasta unas porras, las porras en la noche, no hay absolutamente nadie. Arriba están los asientos y se escucha que caminan, que pasan corriendo y no hay nadie. Queremos aprovechar también en darle nuestro agradecimiento muy especial al licenciado Carlos Alvisures, que nos permitió el tener la oportunidad de poder estar en este histórico lugar y poder realizar esta investigación sin precedentes. Pero también queremos aprovechar, y creo que el equipo estará de acuerdo conmigo en darles nuestra más sincera felicitación, porque hemos hecho un recorrido en el estadio y la verdad es de que la administración actual se ha dedicado bastante a mantener el orden, la limpieza y toda la estructura del estadio, así como sus instalaciones han sido bastante cuidadas, así que nuestra felicitación para todos ellos. Me siento como todo atleta aquí sentado se siente increíble, es un lugar muy bonito, un lugar histórico, así que vamos a empezar la investigación, jóvenes. Si ustedes escuchan o ven algo, ya saben dejarlo en los comentarios, vamos a estar leyendo todos y empecemos. Pasó algo bien raro. El problema es de que ahorita que estábamos poniendo Gustavo, ahorita vamos a empezar la investigación. Subió a 0.3 y está en 0.4. Ahí va un gato, o sea que un gato la tiró. Miren, vamos a revisar las cámaras. Quiero ver si alguien pasó para que botara esa cámara. Es que no se escuchó. Yo no escuché. Vamos, vengan. A revisar las cámaras. Sí. Pero, bueno, vamos a la situación. Vengan, porfa. Ay, qué lindo. 0.5. Si pasa, hagamos una cosa, si pasa de 2 Okay. o de 1, arriba de 1, nos avisa, vénganse para acá. Quiero ver si alguien está moviendo las camas. ¿Quién es de este lado? ¿Por qué? Gustavo también. Cuidado con los cables. ¿Es esta, va? Es esa, pero... Ahí se queda. No hay otra cámara que enfoque esa. No hay otra. Pero si alguien pasó aquí, Para machucar podría ser que haya movido el cable. ¿Será que el gato fue? No pasó nadie. No pasó nadie, se cayó la cámara. Y esa cámara estaba bien puesta, estaba bien abierto el trípode. No pasa nadie. No, ni el gato. El gato pasa hasta después. Ahí está.
Los gatos son muy cuidadosos, le debo decir. O sea... Para mí, yo puse el trípode y lo puse bien puesto. Para mí fue algo raro. No pasó nadie. La voy a ir a componer rapidito. Si quieren, quédense aquí. Gustavo tiene unos audífonos que incrementa el audio, ¿verdad, Gustavo? Pues estás escuchando filtrado e incrementado. Dulce tiene el medidor de campos electromagnéticos, tiene la antena encendida. Sí. Aquí, en este sector, ven a un niño y una señora iba a marcar allá y el niño no la dejaba pasar. Eran las 5 de la mañana. Esto que se cayó se ve como una travesura de un niño. Podría ser. Entremos allá. No hay absolutamente nada, nadie, perdón. Ahí está, dejamos un sensor de movimiento aquí. Si hay un niño aquí, por favor que nos siga. Tengo un juguete en mi mano. Si te acercas, suena. ¿Ya ves? Tienes que acercarte al aparato. O si también, mi amigo, por aquí, si gritas fuerte te va a escuchar. Vamos allá. No se escucha nada, ustedes. No. Que vamos un poquito más para allá. Está en 1.5. 1.5. Allá al fondo muy probablemente se vaya a incrementar más. 2. Hagamos una cosa. Quedémonos aquí. Pónganse ustedes allá. Bajó. ¿A 0? Sí, a 0. No se escucha nada. ¿Gustavo? ¿No escuchas nada? No se escucha nada. A la cuenta de 3, sabemos que aquí pasó algo muy lamentable. Y los guardias han visto a un niño y han escuchado a varias personas. Tengo escalofríos. ¿Ustedes también, no? Se siente feo. Al contar 3, te doy 3 segundos para que vengas aquí y nos hables. Tengo escalofríos. A la 1. ¿Alguien habló, verdad? ¿Alguien habló? ¿Alguien habló, verdad? Eso fue arriba. Lo que dicen que escucha. Espérenme. Ay, ¿dónde está la salida? ¿Ve? No hay nadie. ¡Wow! No hay absolutamente nadie. Se escuchó que alguien andaba caminando. No hay absolutamente, ya me iba a caer. No hay absolutamente nadie. Se escuchó como que anduviera alguien, ¿verdad? Como que alguien estaba hablando a otra persona, como una conversación pero solo de un lado.
Yo solo escuché. Un golpe seco. Ah, no, pero antes se escuchó. Por eso, como que alguien habló, pero solo, o sea, como una conversación, pero solo de un lado. No Sí, sé. se escucha como... ¿Qué escuchaste, Gustavo? ¿Vos que estás incrementado el sonido? Yo escuché de aquel lado, hacía como... Pero después el golpe seco que se escuchó, ¿sabes cómo fue? El trato de emular, como si alguien me hubiera tocado en la... Ajá. Sí, eso se escuchó. Vamos allá. Entremos a los camerinos. Ahí dicen que encienden las regaderas. Es aquí en el 6, ¿verdad? Si algún jugador de la selección o de alguno de los equipos que haya venido a jugar aquí al estadio, que nos pueda escribir alguna anécdota en el video. Si aquí han experimentado algo, que se siente feo. Se siente extraño. Espérense. ¿No me van a venir, Gustavo? ¿Un niño o no? Ajá, eso fue allá. Miren, alumbre. ¿Dónde? Tienes como la piel de gallina. ¿Qué escuchó? Un niño, te lo juro, por Dios. ¿Qué escuchó el niño? No, y fue allá. Guardemos silencio. Otra vez. ¿Saben cómo se escucha? Como que están hablando. No, se escucha como esto. Ajá. Como soplando. Como soplando, sí. Ya sé lo que quiere hacer. ¿Así ve? Como esto. ¿Así ve? Así se ¿Ves? escucha. Yo creo que lo puedo hacer. Ajá. Pero más suave. Ajá. Como un pito. Ajá. Como un pito. ¿Y eso otra vez? Entremos a los camerinos. Pero de repente se dispara. A 2 algo y baja de romplón. Ahí está, espérese, ¿verdad? Venga. Vamos. Apaguemos la luz. ¿Quién habló? Nadie. ¿Escuchaste algo, Gustavo? No. Yo escuché un murmullo. Pensé que era Alejandra. No, si escuchó fuera de su lado, aquí no se escuchó. Yo estoy seguro que lo escuché por ahí. Si hay alguien aquí, fácil. ¿Qué pasó cuando estaba jugando la selección de Guatemala contra Costa Rica? Gustavo, venite para que lo veas. Si alguien se recuerda, ¿Qué es eso? Como que le pegaron afuera. Ajá, como que hubiera un tubo y lo estuvieran así tocando. Metálico. si hay alguien aquí que está todavía en el partido de la selección de Costa Rica contra Guatemala, que venga y que toque el aparato. O que haga un sonido así. ¿Qué año es? Gustavo. ¿Estás atrapado en este lugar?
Haz un ruido si no estamos solos. Un ruido más fuerte. ¿Quieres decirle algo a tu familia? Vamos a el graderío. Se oye, van como que. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Dulce? Escuché como pasos. Espérame. ¿Quién está ahí? ¿Cómo están los campos aquí? ¿Cero? Vamos para allá. ¿Por abajo? ¿O por aquí? Vamos por abajo, por aquí. ¿Cómo? Creo que es más fácil por abajo. Pero creo que es que aquí Está más alto. está mojado. Ah, Y yo no sé si hay paso para allá. Ah, bien, ¿verdad? Porque fue en el muro. Pasen. Está resbaloso. Cuidado. Sí, cuando fue la tragedia no habían estas bancas y creo que no estaban ni enumeradas. Ahorita sí todas tienen números. Por eso es que pusieron estas salidas ahora de emergencia. Porque yo creo que toda la gente se vino de aquí y quedaron atrapadas aquí. Pon aquí el medidor, porfa. ¿Cómo va, Gustavo? ¿Cómo está? 0.4 está. 0.8. Está como variando, 0.2. Cero. Cero. Y fíjense que cuando estábamos abajo, yo ¿Apago la luz? Ah, la apago. Sí, ahorita que estamos afuera. Fui yo. cuando estábamos abajo, cabal fue exactamente este punto donde se escuchó el golpe. Ahí. Aquí abajo. Ah, sí, donde usted salió. Algo así, no sé. No, de la banca que fue. ¡pam! Ajá, se escuchó. Más o menos. Y si se hace una prueba. Más o menos parecido a eso. Eso, claro. ¿Y dónde fue? ¿Fue acá? ¿O fue acá? Gustavo, ¿dónde fue? Tuvo que haber sido. ¿Dónde fue qué? ¿El accidente? ¿Aquí? ¿Aquí fue? Esta. Ajá, fue esto. Ajá, fue este espacio. Es, de la puerta, es la puerta de acceso al. Ay, aquí se siento feo. Ajá. Es que aquí fue donde. Todo esto fue, donde, ajá. donde empezó justamente todo esto. Aquí sí se siente feo. Todo este espacio aquí estaba lleno de personas. Sí, pues, o sea, esto fue lo que Y provocó la ellos, balanza, ajá, ¿no? ellos empezaron a empujar a todos los que estaban acá
Y eso fue lo que hizo que todos empezaran a caer como una avalancha. Como una avalancha. Buenas noches. Cuidado aquí. ¿Saben qué están aquí? Las taquillas, creo yo. Sí, es que Sí, pues aquí están las taquillas. pero si se dan cuenta ya no se entra por acá. Ya, bueno, tal vez en un evento grande, tal vez sí. Probablemente, pero se nota que ya tiene bastante tiempo que no es utilizada El área. ¿Hay alguien acá? Sí. ¿Qué dice ahí, Gustavo? Dice honor Debe ser el plano a los héroes del trabajo. Sí dice que dejaron sus vidas en la construcción. Murieron, Aquí. Ay, murieron construyendo este lugar en 1950. fallecieron personas al construir esto. Un dato interesante. ¿Saben que esto era un barranco antes? Ajá. Era un basurero. Sí, no sabía. Ah, mire. Ah, Creo que es una placa. Creo que eso es una Dice, en memoria de los fallecidos en el Mateo, el 16 de octubre de 1996. Y están todos los nombres de las personas. Comité de familiares de las víctimas del estadio de Mateo Flores. Guatemala, 15 de octubre. de 1996. Qué curioso. Vamos a traer el Spirit Box. Yo no sabía de esa placa. ¿Vos, Gustavo? Bien tenía conocimiento que existía, pero no específicamente dónde la habían puesto. Yo creía que estaba afuera. Qué fuerte se siente ese zapato. Sí, se siente fuerte. ¿Ah? Una moto. No. ¿Saben cómo escuché? Como que si hubiera sonado un fax. Se sigue oyendo. ¿No? ¿Cómo escuchas? Aquí se oye. ¿Cómo es? No escuchamos nada. Aquí lo escucho yo. Mira pues, quítame ahorita los... Es una interferencia. Qué fuerte se oye, ¿verdad? Yo quiero escuchar. Es una interferencia. Me decís si se oye. ¿Ah, sí? Ah, yo también quiero. Es una Es interferencia. Wow. Esto Sí. algo lo está ocasionando. Algo lo está provocando. Y bien marcado. Ay, qué buen registro ese. ¿Lo teníamos? ¿Puedes a Gustavo? Pónselo. Todavía se sigue escuchando. Y no es un altos niveles de campos electromagnéticos, pasa eso porque están a cero. Por eso es que acerqué la grabadora al medidor. Ajá. Se escucha una interferencia. Ajá. No Y escucharon un ruido allá. Ahorita escuché un ruidito. Tú no lo escuchaste, Gustavo. No. Como que Va, murieron. y fíjate pues, está aquí. Pero si doy un paso acá, ya no se escucha. Se oye aquí, mira. ¿Qué fue? Se escuchó como que se hubieran botado algo. Como una tabla. Ajá. O un bote. Ajá, fue como un bote. Un bote. Vamos a hacer pruebas con el Spirit Box. No hay absolutamente nada de sonido. Si ustedes escuchan algo, por favor, déjenlo en los comentarios. Los medidores siguen incrementando. Sí, sube de reflón y baja.
Para los que no conozcan, mi nombre es Gilberto y tengo un aparato en mis manos que el que quiera venir a hablar y decir algo, lo puede venir a hacer. No importa si es un niño, una mujer o un hombre. Si alguien quiere venir y decirnos un mensaje, ese es el momento. Tenemos que recibirlos. ¿Hay alguien aparte de nosotros 4 en este lugar? Si hay algo aquí o alguien, ¿cuántos hay? ¿No sentiste, Gustavo? Como que pasó alguien. ¿Así se sintió? Como una ráfaga de viento. Pero sí. Pequeña. Ajá. Que van aquí. Hay alguien que está aquí con nosotros. Escuché un golpe. 2. Uno bien marcado, escuché. ¿Preguntaba Gustavo? Alguno de los trabajadores que falleció en este lugar se encuentra todavía aquí. ¿Qué pasó en el partido contra Costa Rica? ¿Tienes miedo de hablar? Puedes volver a escuchar tu voz, solo tienes que hablar fuerte. ¿Quién le va a la selección de Guatemala? Doroteo, usted es el que está aquí. ¿Hay algún niño aquí? Que si simulamos, no sé, Un partido. o ese día, están sobreviviendo los boletos, o no sé. Espera, ¿quién es aquí? ¿Quién es aquí? ¿Qué fue eso? ¿Se escuchó? Un grito. Un grito. Sí, Qué Un fuerte. grito. Eso Sí, se me escuchó erizó la grueso. piel. Me erizó la piel horrible. Mire. ¿Y tú no lo escucharon? Para ver. Yo lo escuché por ahí. Ahorita nos vamos a dividir porque tenemos poco tiempo. Nos vamos a ir por los dos lados y yo me voy a ir en el centro de la pista. Te vas vos del lado donde está el número 2. Tú te vas del lado derecho, Gustavo del lado izquierdo y yo me voy en medio. Lado derecho. Llevan las cámaras, ya está grabando. Vamos. Yo voy a grabar con el celular. Cualquier cosa que escuchen, nos gritamos. Te vas del lado derecho, Gustavo del lado izquierdo.
Ya quiere llover ustedes. ¿Se escucha? Ese fue el... Ahorita me encuentro caminando directamente a donde fue la tragedia, específicamente en la puerta número 2. No sé si se puede apreciar bien ahí. Está el paredón que realizaron después de que fue la tragedia. Por estas gradas de acá. Está un poco oscuro esto. Aquí en estas gradas fue donde empezaron a sacar los cuerpos de las personas que estaban siendo asfixiadas en estas mallas. Aquí, como pueden ver, tengo la grabadora y se escucha un poco más incrementado el sonido. Toda esta parte donde está aquí, la puerta número 2, es donde estaban sacando a las personas. No les voy a mentir, se siente muy fuerte este tramo, la verdad. Se siente muy muy fuerte. Aquí en la parte alta del muro. Ahí está el muro. Es donde se dio la interferencia. Ahí está pasando Gilberto con el detector. Esto es como el VIP. Vamos a ver quién puede subir. Está cerrado. Está cerrado. Vamos a ver si puedo encontrar otro lugar. Quiero subir ahí. Quiero subir a... Creo que es como lo VIP. Es grandísimo, estoy cansado. Quiero subir ahí. Ya está Gustavo.
Crucemos los dedos que se puede entrar aquí. Escuché como un timbre. Qué raro. No, tampoco se puede aquí. Está cerrado. ¡Ay, está abierto! ¡Wow! Me voy a ir hasta la parte de arriba. Mejor subamos para... Ay, ya me voy a caer. Para ver si puedo percibir algo. Este estadio es grandísimo. Es el más grande de Guatemala, por cierto. Vamos a ver si logro llegar hasta arriba. Este es el área de General Sur. Vamos hacia la salida de este sector. Si logran ver parte del estadio. Estas son las taquillas de esta parte. ¡Córranse hacia atrás! Se siente como cuando si uno mete la mano en el agua y empieza a revolverla. Es bien difícil poder explicar lo que uno siente cuando uno hace estos videos. Pero yo les puedo decir que a pesar de que, como ustedes pueden ver aquí, no hay nada de gente, se siente como si estuviera lleno este lugar. Estamos en el sector como VIP. Aquí están los baños. Wow, qué experiencia. Lástima que no se puede ver aquí, pero se ve. Wow, qué increíble. Qué bonito el estadio. Qué bonito. Estos son los sanitarios de mujeres. Si hay alguien aquí, que venga y me hable. Si están los trabajadores que construyeron este lugar. Si está alguien que estuvo el día de la tragedia. Creo que fue afuera. Increíble, qué bonito. Escuché algo. ¿Quién está ahí? Esta parte de aquí se ve bastante
tenebrosa. No sé qué hay allá abajo. Creo que es como una bodega. Sí, es como una bodeguita. Me dio un poco de miedo estar ahí. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? El sensor de movimiento, ¿no lo escuchas? Sí lo escucho, pero pensé que tal vez Gustavo... ¿Qué se le está pasando? Qué raro. Qué raro. Pensé que vos habías pasado, Gustavo, por eso se activó el sensor de movimiento. Vení. Y después que lo estábamos escuchando, yo la verdad estaba tranquila porque pensé que podía ser Gustavo. Yo también. Y Gustavo está súper lejos. Fíjate, Gustavo, que pasé yo y se activó el sensor de movimiento. Pero sí lo escuchaste. Vamos a usar el Kinect porque... Yo pensé que era Alejandra la que está. ¿Ya vieron allá? Ah, sí, se ve como Ay, un ¿qué es bultito. eso? ¿Pero qué es? Como que si fuera alguien con una capucha. ¿Lo estás grabando? Ajá. Sí traté de darle... Le traté de dar zoom. ¿De veras qué es ¿Pero eso? qué es? Un bote de basura, creo yo. Vamos a usar el Kinect antes ¿Cómo que se empiece a oye? llover. Vamos. Bueno, lo que vamos a usar ahorita es el Kinect. Ustedes están viendo una luz ahí que estoy dejando ciego a Gustavo, es el Kinect. Alejandra está grabando con una cámara térmica. Dulce, lamentablemente se tuvo que ir. Vuelvo a hacer el movimiento. Porfa. Acaba de desactivarse otra vez el sensor de movimiento. Y no fue por nosotros. ¿Y estás grabando? Estoy grabando. Y no fue por nosotros, No. lo hacemos con el Kinect. Yo voy a grabar la pantalla del Kinect con la cámara. Lo vamos a hacer un poquito rápido porque ya no tenemos mucho tiempo para estar aquí. Y ya va a llover. Ustedes por medio de la cámara ven un montón de luz verde. Nosotros no vemos este tipo de luz. Ahí está el umbrial. Buenas noches. Te escuchamos hace poco. Ahora si te paras enfrente de mí te voy a poder ver. Solo quiero ver si el cliente está funcionando correctamente. Sí, ahí está Gustavo. Y ahí están los dos. Si quieres, tengo un poquito tiempo para estar aquí. Si quieres que te veamos, yo cerré esta puerta. Yo cerré esta puerta.
Alejandra, quédate aquí. Gustavo, venite. ¿Hay alguien aquí que le haya ocurrido algo en un partido de fútbol? ¿O alguien que haya construido este lugar? Ahí está Gustavo. Queremos ver. Si te paras enfrente, te vamos a poder ver. Como tenemos poquito tiempo, vamos al graderío. Ahorita nos dirigimos al área otra vez donde fue la tragedia. Gilberto está en la parte de abajo realizando otro paneo con el Kinect y Alejandra está detrás de mí utilizando también la cámara térmica. Vamos a juntarnos en el lugar donde todas las personas entraron y fue donde se dio ese movimiento masivo de personas. Hay alguien que necesite ayuda, que se ponga enfrente de mí. No tienen que estar arraigados aquí, se pueden ir. Si hay alguien que quiera decirle algo a su familia, que venga. Qué bonito, ¿verdad? Porque ahora todo tiene su número. Sí. Todo está bien enumerado. Nada, Gustavo, con el Kinect. Vamos. Cuidado porque aquí está resbaloso, Gustavo. Ahí está. Ya, se me fue. ¿En qué dirección fue? Allá, mira. ¿Fue una o varias? Una fue. Una pequeña. ¿Hacen un paneo? No. ¿Estás jugando con nosotros? ¿Fuiste el que tocó la butaca? ¡Ya nos vamos! Vamos. Creo que terminamos. Vámonos. ¿Apago esto? Sí, apágalo. Deben despacio. Con la cámara no se ve la magnitud de la belleza del estadio. Sí, no se percibe. No se percibe, pero si ustedes tienen la oportunidad de venir, aunque sea a conocer, ¿verdad, Gustavo? Sí, la verdad es de que es un lugar, como les decía al principio, es una pieza invaluable de nuestra historia. Independientemente de que haya pasado esta gran tragedia, el lugar es hermoso y tiene esa abertura hacia los atletas para que ellos vengan a practicar y todo. Vimos mucha gente joven haciendo deporte. Practicando deporte. Bueno. Se los juro por Dios que escuché algo. No sé. Se los juro por Dios que escuché algo. Algo se arrastró. ¡Ay! ¡Ay! Me dio escalofríos. Miren.
Miren, tócame. Es como piel de gallina. Se los juro, algo se arrastró. Y pensé que había sido un gato, pero no hay gatos. Uy. O sea, viste como un bultito. No. Y Fue el sonido. donde se escuchó el detector de movimiento, ¿te acuerdas? Ajá. Que yo estaba hasta allá. Se escuchó algo que arrastraron como los pies. Y fue casi que en la misma distancia Del donde Kinect. tuve el registro de arriba con Kinect. Se los juro, se escuchó algo como que alguien arrastró un pie. Vamos. Bueno, amigos, estamos cansados. Este es el final de la investigación. Dulce se tuvo que ir. Estoy cansado yo también. ¿Tú, Alejandra? También estoy cansada. Es que el lugar es enorme. Es enorme. Es grande. Tuvimos un poco de tiempo. Acabo de escuchar que alguien arrastró los pies. Tenemos que revisar el Spirit Box. Pasaron cosas bien extrañas. Percibimos varios sonidos. El lugar es grande, hermoso también, como se había mencionado, y la verdad es como increíble poder haber realizado esta investigación de noche, porque es algo único. O sea, yo al menos no he visto un video así en otro canal. O sea, no existe una grabación de noche aquí en el Estadio Nacional. Es diferente. Y en ciertos lugares se perciben como que sensaciones raras. Más en el callejón allá, creo yo. Gustavo. Las sensaciones, los registros, las experiencias que tuvimos aquí, creo que han sido distintas, no han sido iguales a otras investigaciones que hemos hecho. Yo lo catalogaría como un lugar especial, un lugar diferente. Yo en lo particular sí sentí mucho la fuerza de la energía que había en el sector donde sucedió la tragedia. Sin embargo, creo que también, como yo les decía al principio, yo recuerdo cuando vi en la televisión que mucha gente que estaba aquí todavía metida en el estadio elevaba oraciones, hacía cánticos cristianos y de otras religiones por el alma de cada una de esas personas, que se vivió algo muy fuerte ese día en este lugar. Sin embargo, se siente como una fuerza bien especial en ese sector. Quise recorrer toda la parte que me tocó a mí solo para poder determinar si realmente era una sugestión el decir que, pues porque sabíamos que ya había sido la tragedia, ahí íbamos a sentir, pero sin duda alguna, o sea, llegar al otro extremo, creo que tú también hiciste el otro lado. Yo hice el otro lado, pero ese lado se sintió más mucho más tranquilo. Increíblemente el cambio de la atmósfera era bien marcado. La verdad, un lugar muy especial, como le digo, y los registros fueron muy buenos. Se cayó una cámara. Fue extraño. Se escuchó un golpe cuando estábamos haciendo como preguntas. Subí rápido para ver si era algún guardia y no había absolutamente nadie. Se acaba de encender una luz. Se ve una luz, yo veo una luz. Se acaba de encender una luz. Como que parpadea. Como que parpadea una luz. Estuvo bien interesante. Si ustedes escucharon algo o vieron algo, por favor dejen en los comentarios. Gustavo. Queremos nuevamente agradecerle al licenciado Carlos Alvisures que nos permitió poder realizar la investigación en este lugar. Muchas gracias de verdad en nombre de todo el equipo de Guatespantos, ya que esta experiencia sin duda alguna fue única para todos nosotros. Realizamos una investigación sin precedentes, una investigación que ningún otro equipo de investigación paranormal ha realizado aquí en Guatemala. Seguimos siendo los pioneros, seguimos trabajando con seriedad y pues también la felicitación porque las instalaciones de este lugar están increíblemente cuidadas. Muy bien. Gracias Alejandra, gracias Gustavo, gracias a todos ustedes por ver el video. Si ustedes vieron algo o escucharon algo, por favor dejen en los comentarios. Me encantó el lugar. A mí también. Me encantó.
Feliz noche, jóvenes. Y para los que no están en Guatemala y están en otros países, espero les haya gustado. Es un pedazo grande de historia de Guatemala. Feliz noche, jóvenes, y nos vemos el próximo sábado con un video nuevo.